cada 10 personas, 7 no pueden vivir su fe totalmente en libertad. Además, la religión más perseguida es el cristianismo, con al menos 200 millones de personas discriminadas. Lo revela el informe sobre libertad religiosa en el mundo que publica cada 2 años la organización católica Ayuda a la Iglesia Necesitada. En 21 de los 194 países estudiados no existe apenas libertad religiosa. El informe aclara que existen 2 tipos de persecución religiosa, la política y la que procede de miembros de otras religiones. Hay opresión política contra creyentes y discriminación en países como China, Cuba, Corea del Norte y Vietnam. La persecución que procede de otras religiones es especialmente grave en algunos países de mayoría islámica. En lugares del sur de Arabia, los cristianos o cualquier grupo no musulmán no pueden organizar una oración en público, tampoco en países como Somalia o Sudán. No todos los países son igual, pero en algunos casos ni siquiera en tu casa puedes celebrar la fe. Dependes de la benevolencia del régimen en cada caso. ¿Y qué decir de Pakistán? Ciertamente quizás es el punto en el que ahora tenemos la mirada más concentrada, porque allí se ha hecho estructural. Se ha hecho estructural en los últimos tiempos esta incomprensión y este rechazo a la libertad religiosa, a través, por ejemplo, de la terrible ley de la blasfemia. Y me alegro y agradezco que Javier haya recordado a Asia Bibi, porque nos cansamos. Nos cansamos de repetir este nombre, nos cansamos de hacer campaña, nos cansamos de recordar al mundo que hay una mujer inocente que por profesar su fe está con la espada de Damocles de ser ejecutada. Y yo no veo a Ban Ki-moon ni al presidente de la Comisión Europea, no les veo moverse mucho para impedir esto. Y evidentemente la situación de ella, como de otros muchos cristianos, en estos momentos en Pakistán es muy grave. La información, la documentación y los datos nos muestran hoy en día que los cristianos son el colectivo más discriminado del mundo. Es un hecho a todos conocido que las comunidades cristianas tienen enormes dificultades para ejercitar el derecho inalienable de la libertad de culto en los países musulmanes y en los países de mayoría musulmana. Los problemas van de la prohibición de construir, mantener y edificar nuevos lugares de culto, como capillas e iglesias, a la quema despiadada de iglesias y capillas, sin pasar por alto los ataques violentos contra los lugares de culto cristianos. Baste como ejemplo la quema de la iglesia de San Mena el pasado 7 de mayo de este año, en el barrio de Imbaba, en la ciudad del Cairo. Se han quemado y asaltado lugares de culto cristiano en países de mayoría musulmana, como Egipto, Indonesia, Irak, Pakistán, sin olvidar en estados como Filipinas, India, Nigeria y Kenia, donde los musulmanes no son mayoría. Por si esto fuera poco, además de incendiar los lugares de culto, los cristianos son encarcelados, padecen acosos, amenazas y malos tratos. Sufren discriminación y persecuciones. Sus tierras, casas y propiedades son confiscadas, como ocurre en Irak en los últimos años. Se les prohíbe importar las escrituras y distribuir literatura cristiana. Pero no se acaban ahí el dolor, el sufrimiento y la angustia de los cristianos. Por si todo eso no bastara, a los miles y miles de cristianos que trabajan en Arabia Saudí no se les permite reunirse, aun en casas particulares, para celebrar la Eucaristía, escuchar la palabra de Dios y tampoco poder expresar libre y públicamente la fe cristiana. Pakistán es el hogar de 170 millones de personas, lo que solo el 3 o 4% son cristianos.
Los cristianos no pueden llegar a ser presidente, el primer ministro, jefe del Estado Mayor del Ejército o de algunos otros puestos superiores en las oficinas del gobierno. Esta discriminación se ha incrementado debido al aumento de fundamentalismo y extremismo en el país. Muchísima gente, más o menos más de 3.000 personas, quieren participar en la Jornada Mundial de Juventud en España. Pero ojo, que quiero decir que el gobierno español ha suspendido participación de Pakistán, que no pueden venir aquí porque España y Europa tienen miedo de inmigrantes. Irak es un país multicultural, multireligioso, multiétnico. La religión predominante en Irak es el Islam. El 96% son musulmanes. La verdad que durante este régimen, aunque Saddam Hussein era un asesino, un dictador, un tirano, llamarlo lo que quieran, yo personalmente a mí me persiguió casi durante 10 años, fue casi 10 veces encarcelado en su régimen, me condenó de muerte 3 veces, la última vez me faltaba una semana para matarme, estuve en la cárcel y me escapé de la cárcel a Jordania gracias a la ayuda de mi padre que sobornó los prisioneros ahí, y me escapé de la cárcel, fui a Jordania y pedí exiliado político. Pues cuando cambió el régimen, vino este régimen que es peor, porque el régimen de Saddam era una dictadura política, pero lo que hay ahora es una dictadura política religiosa. Cambiaron las constituciones del país y pusieron las leyes islámicas. Todo prohibido. En todo el mundo, en Europa, Estados Unidos, hemos oído mucho hablar, o sea, hasta salir manifestaciones de gente que protestaba cuando una niña con el velo no le dejaba de entrar en un colegio. Pues a mí mi hermana entraron a su casa con 2 hijos y su marido. Querían matarlos a los 4 porque su marido tenía una discoteca y mi hermana negaba llevar el velo, porque ahora está obligatorio llevar el velo del país. En el tiempo de Saddam estaba prohibido el velo. Yo estudié en la universidad y las mujeres no llevaban el velo. Ahora es obligatorio llevar el velo, según las leyes islámicas. Puedo contar que en 2004 bombardearon 5 iglesias en Bagdad, 3 en Basora y 2 en Nínive, dejando 40 muertos y 55 heridos. En el 2005 atacaron 3 iglesias en Bagdad, 2 en Basora y 1 en Nínive, dejando casi 25 muertos y 50 heridos. En el año 2006 mataron el padre Paul Skandar, que yo lo conozco personalmente, era bellísima persona, ayudaba a la gente, hasta los musulmanes. Hace algunos meses, vamos unos meses atrás, el Santo Padre presidió la beatificación del cardenal Newman. Con esa voz bajita, a veces inaudible, pero contundente por los contenidos, el Santo Padre dijo en la vigilia antes de la beatificación del cardenal Newman: en nuestro tiempo, el precio que hay que pagar por la fidelidad al Evangelio a menudo implica ser excluido, ridiculizado o padreado. Parece un nuevo espectro que hoy se cierne sobre Europa. Es el espectro, el fantasma del laicismo, o de eso que con toda razón se ha dado a llamar la cristianofobia o la cristofobia, porque no deja de ser una aversión obsesiva al cristianismo y sin lugar a dudas representa una grave crisis de la libertad religiosa en Europa. Porque nadie, de ninguna manera, puede ser privado del derecho inherente a su dignidad a buscar a Dios y a seguirle con todas sus consecuencias. No vivimos en Europa y en España, afortunadamente,
una persecución frontal y violenta, por lo menos no con carácter general, ¿verdad? Pero sin embargo sí estamos asistiendo a una persecución sutil, envuelta de lo políticamente correcto, acompañada de palabras de tolerancia, de pluralismo, de nuevos derechos, pero que sin embargo en su realidad y en sus efectos está siendo igualmente letal en cuanto está suponiendo realmente una restricción, una barrera a la libre adhesión de los europeos y de los españoles a el Dios verdadero. Más bien una ayuda moral, una ayuda para mantener la fe cristiana. Eso es lo que necesitan, el cariño cristiano, que nosotros, que se siente que nosotros, aunque vivimos en un país europeo, aunque vivimos mejor que ellos, que no los olvidamos.